Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Democracia en Pantalla. Estamos muy contentos de tener hoy con nosotros de manera virtual a Eddy de la Guerra, quien es profesora de tiempo completo de la Universidad Andina Simón Bolívar en el Ecuador y además es miembro de la Red Iberoamericana de Cine y Derecho. Bienvenida, Eddy. Qué gusto, muchísimas gracias por esta invitación. Y bueno, pues ya teníamos apalabrado este programa porque Eddy me había comentado que esta serie de televisión la había tratado y requerían pues un poco de tiempo para como volverla a analizar, porque sí es una serie larga, la verdad. Me refiero a Sobrevivientes de Citano. Así es. Y bueno, pues vamos a hablar un poco de esta peculiar serie que no sé qué te parece, pero a mí me atrapó porque me recordaba mucho 24. Sí, la verdad es que cuando tú sabes que va a actuar nuevamente Kiefer Sutherland, dices, y además que donde sea que él actúe hay buen nivel actoral y hay buena trama. Entonces dices, ¿qué es lo que va a hacer nuevamente? Entonces sí, la primera vez que ves la serie, la ves por él porque tiene un muy presente 24, está todavía en nosotros. Y luego cuando la ves, ya te enganchas por distintas razones. Entonces, pero sí, uno intenta seguir viendo 24 más allá de su cancelación y esta fue una oportunidad. Sí, así me sucedió exactamente, porque Kiefer Sutherland es un gran actor, sobre todo para este tipo de tramas que son como thrillers. Aquí es un thriller político. Él hace como un poco de, no sé, ¿cómo sería? Como de sorprendido, ¿no? O sea, como que él es, en estos dos personajes, al menos 24 y aquí, es un tipo de bajo perfil, un tipo tranquilo, de familia, ¿no? Y de repente las circunstancias lo arrojan ahí, ¿no? A moverse, a ser más estratégico, a contraatacar. Sí, bueno, a mí me gusta porque tiene unas características especiales. Yo creo con sinceridad que la serie tiene varios elementos, ¿no? Te deja ver la Casa Blanca por dentro y por fuera, que eso es algo que toda serie o toda película que intente trabajar esta trama tiene que hacerlo con cierta destreza, ¿no? Para que no te resulte aburrido, sino todo lo contrario. Entonces, tiene esa destreza de mostrarnos por dentro y por fuera. Luego también tiene esto, ¿no? De que nos da una situación que es una situación que viene a ser hipotética de qué pasaría si se cae todo el gobierno de los Estados Unidos y cómo les tocaría volver a empezar. Y eso es algo que no se ha explorado mucho ni en el cine ni en la televisión. Entonces, te conectas bien con eso, pero también yo creo, y este es el punto por el cual también ha recibido duras críticas la serie, pero es el punto por el cual a mí me gusta, y es que te presenta lo que debería ser un presidente ideal, un presidente perfecto de cualquier país del mundo, pero muy especialmente de uno poderoso que puede con una decisión quitar un montón de vidas o dar la oportunidad de vivir. Entonces, en ese sentido, creo que nos presenta un personaje que está construido sobre la base de lo que el mundo esperaría de un buen presidente. Y creo que por eso me atrapó a mí. Y esa probablemente pueda ser la razón por la cual no le gusta a otras personas, porque dicen es que los presidentes no son así. Claro, yo lo veo en la línea de que todos deberían intentar ser un poco Kierman en la vida. Fíjate que son dos temas súper apasionantes que señalas. Primero, esta ausencia del Estado, que a mí me ha sorprendido, es una categoría de la ciencia política constitucional y jurídica que empieza a cobrar mucha importancia junto con la pandemia, ¿no? Entonces, el Estado fallido, el Estado ausente, el Estado rebasado. Y aquí, pues, es un poco como una reducción al absurdo, ¿no? O sea, se lleva justo a sus últimas consecuencias, donde el sistema está colapsando. Efectivamente, hay un hueco, un vacío en el poder, en la dirigencia, y viene este personaje que es moderado, que es prudente, que usa la fronda. Nos encanta un poco ese perfil. Claro, a quien quizá le gusta House of Cards, les va a ser difícil ver esta serie. Y el otro tema es ese, el presidencialismo que heredamos los latinoamericanos del modelo norteamericano, que aunque nosotros apostamos a una constitución, y eso, parece, como decías tú, como un señor de vidas y haciendas, ¿no? O sea, es decir, el presidencialismo norteamericano sí sirve como análisis para nosotros porque nosotros de alguna forma tenemos un híbrido
que tiene gran parte del presidencialismo. Sí, y además hay algo que tomar muy en cuenta, que en este sistema de presidencialismo, los presidentes anteriores siguen gozando de la condición de presidentes y tienen un impacto muy importante en la gestión del actual presidente. Si tú escuchas cada vez que se refieren al presidente Moss, estarían hablando del expresidente, lo que es para nosotros nuestros expresidentes, y que tienen todavía un impacto en la vida política del país. Es decir, que el que llega a ser presidente en los Estados Unidos, lo que pasa es que nunca deja de ser presidente, sino que torna un rol pasivo, ¿no? Y el que está en funciones es el presidente electo, el que ya está posesionado. Y esto nos habla de una especie de línea de sucesión, y esto es muy importante porque cuando se ve, se analiza la teoría del sobreviviente designado, que es real, que está vigente, es decir, hay sobrevivientes designados que se eligen en cada periodo presidencial en Estados Unidos. De alguna manera lo que busca es tener una línea de sucesión. Igual que bajo un sistema monárquico esperas tener herederos para que continúe la monarquía, en el sistema presidencial el sobreviviente designado se configuró para mantener una línea de sucesión y que la democracia no tenga que, sobre saltos y sustos y sobre conmociones, volver a reorganizarse. Y eso me parece a mí bastante interesante porque te garantiza tener una persona que se haría cargo en caso de que suceda esta gran tragedia, de que se rompa el Estado, literalmente, en este caso por un atentado, porque se destruye el Capitolio y dentro están todas las autoridades, sino que además te permite tener una especie de continuidad política respecto a lo que hubieses podido planificar tu plan de vida como Estado. Y eso probablemente sea una de las razones por las cuales, no importa si gana un demócrata o un republicano, de alguna manera los gobiernos norteamericanos tienen una continuidad, cosa que en Latinoamérica tú no ves. Gana un presidente y borra todo lo del anterior, sea bueno o sea malo. No existe una continuidad en la planificación. Los planes cambian conforme cambian las ideas de cada ganador. Y no se trabaja una lógica de Estado con un plan de vida previo que viene desde esa primera constitución con sus famosas enmiendas. Es cierto, fíjate que no lo había visto así. Efectivamente, esta figura que es constitucional, del sobreviviente designado, quizá también de alguna forma pasó diluida a nuestros países. Y quizá ese sea el problema. Justo cuando hablabas estaba pensando en el caso peruano, el reciente suceso, ¿no? O sea, es decir, pasa lo mismo. ¿Qué pasa si uno de nuestros presidentes es acusado de corrupción o tiene algún problema que lo lleva a ser enjuiciado por su mandato, por cómo llevó a cabo las elecciones? ¿Quién lo sustituye? Y se vuelve esto más bien en nuestros países una especie de lucha política, ¿no? Y donde más bien es una cuestión de intereses personales y, como refieres tú, no en realidad de un contexto estatal o nacional o de preservar un sistema, que en Estados Unidos pues, supuestamente es así, ¿no? O sea, se sacrifica individual en ese aspecto por nacional o político, ¿no? Sí, totalmente. Y fíjate que, por ejemplo, en el Ecuador teníamos un historial impresionante, pero realmente impresionante de destituir presidentes, y muy especialmente la ciudad de Quito, que es donde está el gobierno central, nuestra Casa Blanca, nuestro Palacio de Carondelet, donde vive y trabaja el presidente. Fue objeto de multitudinarias protestas y en cuestión de 2 o 3 días nos bajábamos presidentes. No dejábamos que lleguen ni a los 2 años. Y esto fue antes del periodo de Rafael Correa. Cuando entra Rafael Correa a la presidencia, llega incluso a ser apodado como duro de votar, porque manifestaciones, protestas hubo y tuvo continuidad, y no fue sino hasta que se eligió otro presidente que él terminó funciones. Pero cada vez que había el derrocamiento democrático de la gente ahí en el pueblo, haciendo huir a los presidentes, que finalmente se retiraba la fuerza pública, le retiraban el apoyo y ellos tenían que irse en el helicóptero que más pronto les saque del país. Así terminaban las presidencias en el Ecuador antes de la era de Rafael Correa. Y realmente la conmoción social era terrible. Es decir, tuvimos, por ejemplo, cuando se le destituyó a Abdalá Bucaram, teníamos una vicepresidenta y esa vicepresidenta finalmente no pudo asumir funciones, fue presidenta por un día.
en algunos casos por un tema del machismo, en otros casos por una interpretación maliciosa de la Constitución, pero se tuvo que iniciar un proceso en el cual fue la Asamblea, el presidente del Congreso en aquel momento, el que fue luego elegido como un presidente. Es decir, ni siquiera teníamos procedimientos claros de saber, a ver, lo vamos a declarar loco porque lo destituyeron por declararlo loco a ese presidente. ¿Y ahora qué hacemos? Tiene que haber una continuidad del sistema político. Y eso, como digo, no pasa en Latinoamérica y que en Estados Unidos creo que ha intentado preservarse. Y esta figura pues del sobreviviente designado, que es una práctica que se originó durante la Guerra Fría por el riesgo de ataque nuclear, es una figura que permitiría garantizar una continuidad de política del Estado más allá de los inconvenientes que puedan generarse, ¿no? Y de las limitaciones y restricciones que pueda llegar a tener, porque imagínate que un sobreviviente designado, por ejemplo, tiene que ser alguien nacido en los Estados Unidos. Entonces, incluso para estar en línea de sucesión, te digo, hay esas características que te dan a pensar que la línea de sucesión también tiene que ser sanguínea, un nacido en los Estados Unidos. Cosas curiosas que vas descubriendo cuando ves la serie, que luego cuando investigas dices, ah, caray, mira, esto es cierto. O sea, el guión tiene muchos elementos de la realidad. Sí, qué interesante porque, como dices tú, hay trazas de esas viejas monarquías, ¿no? Que los norteamericanos heredaron de los ingleses y bueno, pues en nuestro caso lo heredamos de la corona española, o en su caso lo quisimos copiar de la francesa, pero es interesante porque, como bien dices, en nuestros países más bien operaría un sistema de oclocracia o democracia, o alguien decía constitucionalismo abusivo le llamó, ¿no? O sea, ¿cómo es que la Constitución se ajusta para que cuando se dan estas reglas sobre quién va a ser el sobreviviente designado, o sea, cada quien le acomode, ¿no? Y entonces interviene incluso hasta los tribunales constitucionales y hay una serie ahí de cuestiones muy curiosas a propósito de esto que yo insisto, deberíamos de analizar antes de decir esto es malo, es terrible, es parte de una herencia española, a mí me parece, muy barroca, ¿no? O sea, muy de la conspiración y de meterse el pie, muy maquiavélica incluso, ¿no? Claro, porque no sé si hace en tu país, pero en el mío es muy común que ya la gente cuando está cansada lo que dice es, este país lo que necesita es un buen dictador. Es una de las expresiones más comunes de cuando la gente está cansada del sistema político y está cansado de presidentes que son muy lejanos al presidente Kirman, ¿no? Que ojalá podamos en esta entrevista abordar un poquito más de quién es Kirman y por qué la serie te engancha gracias a él. Sí, yo creo que estamos en tiempo para que nos lo digas, Edith. ¿Por qué Kirman es atractivo? Verás, el presidente Kirman para mí es el mejor presidente, es el presidente ideal, es el que debería haber, en primer lugar, porque cuando asume la presidencia lo hace por una responsabilidad cívica. Realmente él ni siquiera está totalmente enterado. Para quienes no han visto la serie, cuando vean el primer capítulo, el presidente Kirman está a punto de ser destituido de su cargo como secretario de Vivienda, ¿no? Ese era el cargo que tenía. Y él llega ahí como independiente, como para garantizar que los independientes tengan algún tipo de representación en el gobierno, forma parte del gabinete, pero el presidente actual está a punto de decirle, y por eso le dejan como sobreviviente designado, para que él esté guardadito en una cápsula de seguridad, mientras el resto del gabinete, el que supuestamente sí importa, es el que está escuchando el discurso del presidente en el Capitolio. Suceden los acontecimientos, ¿no? Suceden estos acontecimientos, él ve a lo lejos inclusive la explosión, de pronto le están arrastrando a él, a su esposa en un vehículo y de pronto está, mientras lleva puesto una sudadera, ni siquiera un terno ni una corbata, sino una sudadera, jura como presidente y a él todo le sorprende. Y en medio de esa sorpresa le tocan tomar decisiones. Una de las decisiones, pues obviamente asumir la presidencia, lo cual es el paso obvio. Y luego el resto de las decisiones. Comenzar a investigar quién es responsable
y tomar decisiones en torno a los responsables. Por eso es que esta serie tiene dos puntos importantes, que es lo que pasa dentro de la Casa Blanca y lo que pasa fuera de la Casa Blanca en las investigaciones con una Maggie Q, que para quienes no le hayan conocido, Maggie Q fue la Nikita de la nueva generación. Tuvo 2 temporadas de esa serie Nikita. A mí me encantó su interpretación de Nikita. Y Maggie Q es la investigadora del FBI que inicia investigando porque perdió a alguien a quien ella quería, estaba dentro del Capitolio. Le empieza con esa chispa, con esas ganas de saber quién fue para poder tomar justicia, pero que luego de alguna manera le jura lealtad a este presidente porque ve que es un buen presidente, que es una buena persona. Y entonces lo que ves dentro de la Casa Blanca es a una buena persona intentando averiguar qué pasó, quién es el responsable, pero también pensando 2, 3 y hasta 10 veces antes de dar la orden de tirar a matar. Y eso creo que es un punto importante, porque los presidentes de Estados Unidos son presidentes absolutamente poderosos. Tienen un código, una llave y con un OK pueden liquidar a una población entera. Y el presidente Kirkman es ese tipo de presidente que piensa primero en las vidas, que piensa primero en las personas y que valora cada vida. Yo creo que esa es una de las cosas que a mí me encantan de este presidente, porque tiene poder y sabe que puede ejecutarlo y tiene un montón de jefes del ejército, de los marines, de todo el equipo listo para tirar a matar y él primero está pensando si debe tirar a matar y luego por qué tiene que tirar a matar y luego cuántas vidas se van a perder y a quién va a afectar. Y creo que esa es una de las razones por las cuales para mí el presidente Kirkman es el mejor presidente. Luego, el presidente Kirkman también escucha, ¿no? Habla con esta gente que está interpretada por Maggie Q y le escucha, ¿no? Y en ese proceso de escuchar, abre los ojos a la realidad y entiende que, aunque él es buena persona y la gente puede confiar en él, resulta que él no puede confiar en todos y no puede confiar en los demás. Y lo que necesita es investigación, seriedad, un equipo en el que pueda confiar y le toca confiar. Eso es algo que es complejo porque sabe que hay personas que están detrás que le pueden poner trampas y sin embargo decide confiar en su equipo, en las personas. Y eso también es muy importante porque en un momento tan complejo, en un momento en el que deberías sospechar de todos, desconfiar de todos y volverte como decimos, esa figura del hiperpresidencialismo de yo lo resuelvo todo, él crea un equipo y confía en su equipo. Esa es la segunda cosa que a mí me parece fundamental. Y la tercera cosa que me parece fundamental es que en medio de todo esto, él no descuida a su familia. Están ahí. Es muy importante la presencia de sus hijos, de su esposa, y luego se van incorporando a la trama otras personas de su familia, ¿no? Está la madre de su esposa, está la hermana de su esposa, que además que hay una trama muy importante, hay un par de capítulos que giran en torno a la discriminación por género, porque la hermana de su esposa resulta que no nació como hermana, sino que nació como hermano y pasó por todo el proceso de transformación para ser una mujer y le toca afrontar y le toca salir a defender esa decisión legítima de ese cambio. Y entonces en ese sentido tiene toda una gran presidencia, no duerme, no come, casi no descansa, pero jamás descuida a su familia. Y me parece que son elementos también fundamentales porque hoy en día, en tiempos de pandemia, en tiempos de teletrabajo, donde estamos trabajando en casa, es, creo yo, los momentos donde inclusive le estamos dedicando menos tiempo a la familia. Y el presidente Kirkman logra tomarse unos 5 o 10 minutos de cada capítulo para hablar de la importancia de la familia. Y eso también a mí me engancha de manera fenomenal con Kirkman. Fíjate qué tema tan interesante, porque estaba yo pensando en personajes similares. La verdad es que es un héroe, incluso se podría analizar de forma antropológica su nacimiento, su origen, cómo es que, como dices tú, incluso atacado por ese sector político y cómo se convierte en una especie, pues eso, de moraleja, ¿no? Y que permite de alguna forma incluir estos pasajes a propósito de la importancia de la familia, de la fuerza, de la unión, de la escucha activa, del trabajo colaborativo, o sea, de muchas de las cosas que como generación creemos. Lo comparaba con Borgen, por ejemplo, ¿no? Esta serie danesa, donde
también la primer ministra es buena, pero ahí sí tiene que empezar a ceder, ¿no? Ahí tiene que uno se rodea de un grupo de personas de confianza, pero luego hay personajes que no son del todo adecuados. En este caso, no. O sea, en este caso sí logra, digamos, el presidente prevalecer en su visión, en sus valores, y eso es importante. Y luego qué bueno que señalas este dato, ¿no? Justo ayer se daba la noticia sobre el caso de Ellen Page, que ahora será Elliot Page, ¿no? Y todavía nos parece extraño, pero bueno, pues ya tendría que hacer ¿no? Sí, sí, sí. Es uno de los temas que durante la última temporada es muy importante, porque además la serie tiene 3 temporadas y cada temporada se especializa en un momento en la vida de Kirkman. Y dentro de esos momentos familiares, este personaje termina siendo un personaje representativo hacia el final, porque hacia el final, no sé si se deban o no contar spoilers en este proceso, pero hacia el final tiene un rol importante, ¿no? Entonces, creo que sí, creo que es un espacio apropiado este tipo de series para que se vea a la inclusión, que es un requisito para ya todo gobierno en el mundo, que no se vea como una inclusión forzada porque hay que hacerlo, sino porque forma parte de nuestra vida. La toma de decisiones, la libre determinación de cómo vivir, ya no puede ser única y exclusivamente visto como una acción de inclusión para que se sientan tranquilos. No, tiene que formar parte de nuestra vida y forma parte de la vida de Kirkman de manera activa y se vuelve con natural y es un personaje perfectamente aceptado que el público llega a querer. Y eso es lo importante. Pues fíjate que me parece además interesante esta cuestión que ya tiene que ver con lo que nosotros hacemos. Me refiero al análisis de lenguajes audiovisuales, las series y el cine, que no necesariamente tienen que ser historias hiperrealistas como House of Cards, ¿no? o Borgen, sino que incluso pueden haber este tipo también de materiales que son proyectivos, que hablan de valores, que hablan de, como dices tú, de presidentes ideales. No está mal, o sea, creo que está bien y que incluso en esta serie se empiece a manejar, porque ahora hay toda una polémica sobre este tema, ¿no? O sea, ¿por qué incluyeron ahora minorías? Que por qué hay más afroamericanos o hay más latinos pues porque de otra forma entonces siempre está blanqueada la televisión y el cine, ¿no? Y creo que, o está patriarcalizada y así podríamos... Un conjunto de elementos ahí que se forman parte, digamos que crucial de la serie, es hacer inclusión y no hablar de inclusión. Creo que esa es una de las cosas que me gusta también de la serie. Me gusta este giro. Oye, pues muy interesante, está acabando el tiempo, pero aportaste unas ideas muy importantes para quien no ha visto la serie y va a verla, y para quien ya la vio y quizá pueda volver a revisitarla con estas indicaciones que tú dijiste, sobre todo pues si se dedican a este campo de la ciencia jurídica, la ciencia política, la sociología. ¿Algunos datos más que quieras agregar? Bueno, contarles un poco que la serie tiene 3 temporadas y las 3 temporadas van de momentos, ¿no? Entonces, la primera temporada es el shock de que se cae el gobierno y toca reconstruir, y a Kirkman le toca reconstruir. La segunda temporada, que es el momento de planificar cómo terminar el gobierno, cómo terminar la gestión, con un Kirkman que dice que no se va a candidatizar, porque él es independiente. Normalmente quienes ganan las elecciones son los que están en un partido, y luego en una tercera temporada, cierra la segunda temporada con un anuncio, y luego una tercera temporada donde él asume el reto de candidatizarse, pero sin perder su identidad, es decir, sin afiliarse a ninguno de estos partidos, ni republicano ni demócrata, sino que lanzarse como independiente. Y el apoyo del pueblo, el apoyo a su gestión, es decir, la serie lo que nos está diciendo es que un buen presidente, no importa si es demócrata o si es republicano, gozaría de apoyo finalmente en las urnas si se comprueba que es un buen líder, una buena persona. Y creo que ese es el mensaje de la tercera temporada, porque en la tercera temporada
tenemos a un Kirchmann luchando contra la clásica política de siempre, contra las clásicas negociaciones con los grupos de poder, los grupos económicos incluso, para tener una campaña limpia, honesta, teniendo que lidiar inclusive con temas de su propia campaña, intentando mantenerse honesto y ganando honestamente en nombre de la gente que está cansada de la política de siempre y de los partidos de siempre. Creo que eso sirve para cualquier país. Obviamente en Estados Unidos estamos hablando de 2, en Ecuador hablamos de más de un treintanar, con un montón de duplas políticas, 30 los que han intentado y mucho menos los que han, pero con un listado, pero que es antidemocrático. Tener una papeleta tan grande con tantos nombres, claro, ya se vuelve antidemocrático. Y esta serie lo que nos va diciendo es que debe llegar al poder, porque como digo, todo es de un supuesto de ideales, el presidente ideal, aquel que tenga esa capacidad de pensar primero en el pueblo y luego en la política y en los partidos y en lo que pueda obtener cada cual su tajada, sino en lo que le tocaría al pueblo. Y creo que la tercera temporada, siendo la más corta, es la mejor porque nos presenta a un Kirchmann que logra representar al pueblo. Excelente, porque además este programa se preocupa por estos temas electorales. Y qué bueno que los apuntas, porque efectivamente esta idea de la candidatura independiente empieza a ser mucho más fuerte, ¿no? O sea, hay una crisis real de la partidocracia en todo el mundo, y es justo por este problema de la sindicalización de los partidos políticos, del clientelismo que generan de estos problemas, y cómo entonces van generando un sistema electoral perverso que, como dicen los expertos, nos reduce las posibilidades a votar por los menos malos, ¿no? No por los mejores. Y exacto, en esta opción es los mejores. Lo peor de todo es que los que pensábamos los menos malos resultan ser terribles. Los peores, exactamente, ¿no? Pensábamos que era el mal menor y luego resulta que es terrible. Y pues esto también habla un poco de lo que como sociedades, que es la función de la cultura, ¿no? Estas manifestaciones culturales como las series de televisión, tenemos como expectativa política, ¿no? O sea, ya estamos así de cansarnos o de hartarnos de estos sistemas electorales, de este constitucionalismo abusivo que no permite una democracia limpia, adecuada, correcta. Sí, una democracia ética. Creo que exacto. Nos hace falta desde hace mucho tiempo y no creo que la alcancemos de corto o mediano plazo. Creo que es algo que debe construirse y, como yo siempre digo, debería construirse inspirándose en formación, en educación y en capacitación. Y este tipo de series, aunque, como digo, puede partir de hechos no reales o no ser tan realista como lo que es, nos presenta escenarios ideales a partir de los cuales podríamos ayudar a educar sobre lo que significa finalmente ser un presidente. Excelente como colofón. Muchísimas gracias, Eddie de la Guerra, por tu tiempo, tus reflexiones, tu entusiasmo. Te deseamos mucho éxito en tu trabajo, también en lo académico. Estás produciendo mucho. De nuevo, gracias y esperamos tenerte de nuevo en este programa en corto o mediano plazo. Con mucho gusto, ahí nos ponemos de acuerdo. Siempre será un gusto colaborar contigo. Un abrazo desde Quito. Gracias. Yo soy José Ramón Narváez Hernández. Esto es Democracia en Pantalla. Democratiza lo que miras, dale inclusión a tu emoción. Nos vemos a la próxima. Bye, Eddie. Bye, bye.